Que Dios le bendiga. Aleluya. Que el Señor le bendiga más. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Una vez más, pues felicitamos a cada madre de esta congregación en su día, ¿verdad? El día que este país pues tiene estipulado para las madres, esperando que hoy en el servicio se estén gozando. Amén. Y cuando salgan de aquí pues terminen un día grato, lleno de gozo y de felicidad. Aleluya, cuando salgan de este lugar también. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mientras ustedes van buscando la palabra del Señor en el Salmos 105, busquen el Salmo 105, versículo 4. Aleluya. Alabado sea Jesús para siempre. Que Dios bendiga a Rafaela y el ministerio de alabanza. Poderoso es el Señor. Amén. Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga la visita de este día. En el nombre del Señor, ustedes son importantes también, muy importantes para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 105. Jesús de Nazaret. Gloria a Dios de los cielos. Salmo 105, versículo 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Gracias, Señor Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pueden tomar asiento. Alabanza al que vive para siempre. Vamos a ministrar unos minutos. Creo que nos vamos temprano. Vamos a estar ministrando unos minutos con el tema: ¿cómo debemos buscar a Dios y acercarnos a Él según la Biblia, según su voluntad? ¿Cómo debemos buscar a Dios y acercarnos a Él según la Biblia? Bendito el nombre del Señor. Y vamos a ver algunas prácticas importantes que quiero compartir con ustedes en este día. Aleluya. El Señor Jesús dejó básicamente un ejemplo de oración a los discípulos. Cuando le preguntaron que cómo se debe de orar, el Señor le dijo a los discípulos: cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y el Señor hace una oración en el cual a nosotros nos sirve como ejemplo. Muchos lo toman como una regla, como una frase repetitiva, pero solamente el Señor nos ha dejado básicamente el procedimiento, el proceso de cómo debemos orar, de cómo debemos acercarnos a Dios. De manera que cuando nosotros escudriñamos lo que es el Padre Nuestro, hay una sustancia poderosa que Jesús nos quiere enseñar a nosotros de cómo acercarnos a Él. Y es primero reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo quién es Dios en nosotros. Lo primero es que para que usted pueda buscar a Dios y ser hallado, aleluya, lo primero que usted tiene que creer en Dios, creer en aquel que le puede hablar, que le puede dar respuesta, creer en el Hijo de Dios. Todo aquel que está buscando a un Dios fuera de Cristo, gloria a Jesús, le pasará lo que le han pasado a muchos. Están tratando de buscar a Dios, están tratando metodología de conectarse con el Padre, pero tienen años y años haciendo uno y otros rituales y no pueden conectarse con Dios. Entonces tienen a Dios como cierto ritual de que para nosotros acercarnos a Dios tenemos que hacer una fórmula. Aleluya. Hay muchas personas que se han
podido conectar con el Padre, y esas personas dan la fórmula de cómo ellos se conectan con el Padre. Pero la fórmula aleluya, la fórmula que a uno le puede ser cierta de encontrar a Dios, a otro puede que no le sea. O sea que buscar a Dios no es una fórmula. Buscar a Dios no es nosotros tomar alguna ecuación matemática y el resultado que nos da es Dios. Aleluya. No hay un procedimiento perfecto, exacto, en el cual todos de la misma manera comencemos a hacer lo mismo que ya alguien hizo y nos encontremos con Dios. No hay un procedimiento tal. Dios obra como Él quiere. Dios se presenta como Él quiere, a quien Él quiere presentarse en el momento en que Él quiere. Aleluya. Hay principios que tenemos que conocer. Ahorita se hablaba mucho de las escrituras. Es difícil que alguien que no se conecte con la palabra del Señor pueda encontrarse con Dios. Es difícil que ya una persona que ha recibido a Dios en su corazón y no le busque en su palabra, es difícil que lo encuentre. Porque nosotros los seres humanos o los cristianos básicamente tratamos de que Dios nos hable, tratamos de que Dios nos dé una palabra, tratamos de que Dios nos descifre algo que nosotros queremos descifrar. Gloria a Jesús. Y nos conectamos con Dios para buscar un beneficio posiblemente personal o un beneficio posiblemente particular. Santo es el Señor. Hoy en día tenemos hombres de Dios que se han distorsionado y básicamente en algunas circunstancias es porque nosotros mismos provocamos a que eso suceda. A veces alguien profesa haber escuchado la voz de Dios y tiene la revelación de Dios y Dios está hablando a través de él, y de repente ya nosotros entendemos que es esa persona a quien Dios le habla. Entonces cada vez que queremos saber algo, acudimos a esa persona que Dios sí le habla, aleluya, y entendemos que Dios le va a hablar todas las cosas. Bendito Dios. Y ahí es cuando se escucha el término que nosotros escuchamos de brujería evangélica. Cuando nosotros consultamos a un evangélico en el cual entendemos que ya Dios le va a revelar todo, aleluya, entendiendo que Él está aquí en la tierra, pero está conectado en el cielo siempre. Y le consultamos y le creemos. Incluso vamos marcando las profecías que se han cumplido de ese profeta. Alabado sea Dios. Pero no sabemos que ya hay un profeta que está totalmente contaminado, está totalmente distraído, está disperso. Él mismo no sabe el camino. A veces la presión de los cristianos lo lleva a cierto lugar de profetizar palabras que Dios no ha dicho. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y por eso ahora todo el mundo es profeta. Ahora mismo todo el mundo profetiza. Ahora mismo básicamente la gente dice: Dios me habló, santo es el Señor. Pero no sabemos que para nosotros buscar a Dios, para encontrarnos con Dios, tiene que haber primero un quebrantamiento de espíritu. Nosotros tenemos que haber, aleluya, recibido un arrepentimiento de los pecados. Tenemos que haber sido quebrantados. Nosotros no podemos venir de como venimos del mundo y así, aleluya, tratar de conectarnos con Dios como que Dios es una fórmula matemática. Sabemos que Dios, el Espíritu Santo, nos limpia, nos purifica de pecado, y eso es lo que tenemos nosotros que procurar. Después de haber sido quebrantado por el Espíritu Santo, aleluya, el Señor tiene que limpiarnos a nosotros. Tenemos que ser confrontados con el pecado. Aleluya. No podemos nosotros ser pecadores normal como antes de habernos convertido y creer que Dios, aleluya, es un juguete que usted lo usa a su conveniencia. Santo es el Señor y a su nombre. Y por eso hoy en día hay tanta confusión, porque alguien está pidiendo una palabra, está pidiendo una claridad, está pidiendo una revelación, está pidiendo una confirmación, pero esa persona se lo comenta 5, 6, 7, 8
que está esperando una confirmación y cada uno comienza a orar. Y entonces, aleluya, de repente viene una revelación, uno le dice una cosa, el otro le dice otra, entonces se crea una confusión, porque no estamos totalmente convencidos de quién nos habló, pero la gente dice, Dios me habló. Tenemos que estar claros de que tenemos una conciencia, y ahorita Kendry habló de la conciencia. Usted sabe que su conciencia le habla a usted, su conciencia me habla a mí, aleluya. Nuestro espíritu que se conecta con Dios es el que tenemos que procurar, aleluya, que esté totalmente conectado con Dios para recibir la verdadera revelación. Porque ¿cómo creemos nosotros que nosotros haciendo y deshaciendo vamos a estar conectados con el cielo? Porque no hay relación entre Dios y el pecado. Y sabemos que si le vamos a buscar tenemos que apartarnos del pecado. Pero yo sigo pecando, pero quiero que Dios me hable. Pero yo sigo fallando, aleluya, en cosas tan básicas, pero quiero que Dios me entre en las profundidades. Entonces tenemos que separar. Tenemos que separar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Hay muchos cristianos que se convierten al Señor y no saben qué hacer para encontrarse con Dios. Aleluya. A veces es bueno escuchar experiencias de lo que ya están sólidos en el Evangelio. Experiencias de personas que han estado en la intimidad con Dios. Eso es muy bueno y es poderoso y nos puede instruir a nosotros poder acercarnos al trono de la gracia. Pero cada uno tiene que buscar a Dios independientemente y tiene que identificar cómo Dios te habla, cómo tú accede a Dios, cómo, aleluya, tú te puedes conectar con Dios. Puedes utilizar diferentes formas, pero busca la que cuaje contigo. Cómo Dios se conecta contigo, cómo Dios te habla, cómo tú crees que verdaderamente Dios te ha hablado. Bendito el Dios de los cielos y a su nombre. Por eso sucede que hay personas que buscan a Dios en oración, que duran horas orando con Dios, pero no logran conectarse con el cielo. No logran una presencia genuina. Aleluya. ¿Por qué sucede esto? Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, hay hermanos que inmediatamente, donde quiera que están conectados con Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido una interrupción entre el contacto con el cielo. No ha habido interrupción. Aunque esté trabajando, está en comunión con Dios. Aunque esté en la universidad, está conectado con el Padre. Y cuando viene la tentación, la reprende y te aleja de ella. Gloria a Dios. Mas sin embargo, hay otros que están navegando en aguas, aleluya, en fuente de dos aguas, y quieren conectarse con Dios. Cuando se conectan, quieren conectarse con Dios, entonces pasan horas y no sienten la pasión, no sienten la presencia, no sienten esa conectividad con el cielo, aleluya, porque hay algo que nos separa de Dios y es nuestra relación con el pecado. Entonces, si queremos estar conectados con el Padre, tenemos que estar apartados del pecado. Tenemos que haber sido quebrantados, alabado sea Dios. Y cuando nosotros vamos a orar a Dios, entonces la fórmula, que no es matemática, sino que Dios es como Él quiere, entonces Él te da respuesta. Entonces Dios te habla. Gloria a Dios. Y el que busca a Dios tiene que estar pendiente de algo. No siempre que tú le busques, tú vas a escuchar su voz. No siempre tú vas a recibir una respuesta. Cuando tú vas a buscar a Dios, aleluya, no te vayas a desesperar en recibir una respuesta. Cuando estamos pidiendo a Dios por algo y estamos totalmente con los nervios descontrolados, estamos posiblemente afligidos, pero en medio de la búsqueda de Dios, el Señor nos da paz. El Señor nos da tranquilidad. Se nos van los nervios, se va toda turbación, se va la aflicción.
entonces ahí podemos entender de que Dios ha dado respuesta a lo que yo necesitaba. No a lo que yo quería, sino a lo que yo necesitaba. Porque como bien decía el maestro ahorita, no le hagas a Dios peticiones, gloria a Dios, por capricho. No quiera ser exhibido. Por eso hubieron dos jóvenes adolescentes que, gloria a Dios, aparecen en el libro de la cuarta dimensión del Dr. Yogi Cho. Estas dos adolescentes, dice la palabra del Señor, que estaban tan sumergidas en el Señor, tenían una fe dimensional tan grande y poderosa, aleluya, pero dijeron: Pedro caminó sobre las aguas, Jesús caminó sobre las aguas, nosotros también podemos caminar sobre las aguas. Y es cuando se ponen a la orilla de un río bien hondo. Dice que cuando comenzaron a cruzar las aguas, las muchachas se murieron. Entonces ahí cuando hacemos la pregunta, aleluya, ¿para qué tú le estás orando a Dios? ¿Qué tú quieres recibir de esa oración? Porque a Dios no le interesa que tú te exhibas. Aleluya. Al Señor no le interesa hacer cosas que nosotros mismos podemos hacer. Ellas podían cruzar el río nadando, alabado sea Jesús, pero estaban empeñadas en caminar sobre las aguas. Pero si caminaban sobre las aguas, ¿qué iba a pasar? Las dos adolescentes, aleluya, iban a salir con el pecho erguido. Iban a decir: bueno, yo tengo el poder que tuvo Jesús en la tierra, ya yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces el hombre se exalta al mismo. Entonces, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué clamas a Dios? Igual que hay cristianos que no entiendo cómo pueden hacer oraciones para que Dios se vengue de un hermano, para que Dios busque venganza de algo que le hicieron a él personalmente. No sé por qué aparecen cristianos todavía así. Y hay personas que esperan respuesta de Dios. Hay personas que esperan la destrucción de tu ministerio. Hay personas que esperan que tú falles, que tú tropieces, para entonces decir: mira que yo tenía la razón. Alabado sea el Dios de los cielos y a su nombre. Gloria a Dios. Pero Jesús nos enseñó que no debemos de orar así. Jesús nos mandó a perdonar a nuestros hermanos, nos mandó a perdonar a nuestros prójimos. Al que nos hace mal, nosotros bendecirlos a ellos, orar para que Dios lo bendiga. Entonces, ¿por qué oramos todavía negativamente? ¿Crees tú que esa persona se va a conectar con Dios? Está conectada 8 horas en un lugar de intimidad, pero se va a frustrar porque Dios no va a dar respuesta a esa oración. Gloria a Dios. Una respuesta que Dios te puede dar rápida es: alguien te causa un trauma y tú le oras a Dios para que Dios sane a esa persona, para que lo bendiga. Esa es una oración que está totalmente alineada a la Biblia, alineada al deseo de Dios, aleluya. Y es una oración que va a suceder. Otra cosa, cuando oramos por cosas que están en la Biblia, por profecías que la Biblia, aleluya, se tienen que cumplir. Pero nosotros oramos contrario. Por ejemplo, Jesucristo, no venga. No venga ahora. Aleluya. Retrásate. Como que nosotros tenemos el control de Dios. Gloria al Dios de los cielos. Jesús le preguntó a 2 discípulos que querían estar uno a la izquierda y otro a la derecha. Le preguntó: ¿ustedes, aleluya, están dispuestos a pasar a beber de la copa que yo bebo? Yo creo que ellos no entendían qué significaba eso. Ellos respondieron que sí. Pero Jesús, en su respuesta: sí, ustedes pueden beber, pero yo no tengo la autoridad de darles lo que ustedes me están pidiendo. Es Dios que tiene la autoridad de todas las cosas, y Él es que conoce todos los tiempos. Él es quien sabe quién estará a mi derecha y quién estará a mi izquierda. Alabado sea el nombre del Señor. Hay oraciones que son abiertas para que usted reciba.
Pero hay cosas que no se negocian en la Biblia. Hay cosas que no son negociables. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para encontrarnos con Dios, es como tan fácil. Por un lado es fácil. Kendry decía algo ahorita de la Biblia, que era el libro más vendido. Aleluya. Pero muchas personas no lo leen. Si queremos tener respuesta de Dios, si queremos escuchar palabra de Dios, ahí está la Biblia. Tenemos que leer las Escrituras, tenemos que leer la palabra, tenemos que sentir ese espíritu vivo que Jesús dice que ellas son espíritu y que son vida. Si usted no ha sentido todavía ese sentir, ese quebrantamiento, cuando usted lee una cita específica, como que usted lo quebranta, si eso no le ha pasado todavía, siga profundizando, siga diciéndole a Dios: Señor, quebrántame, dame un espíritu sensible a tu palabra, para que yo pueda entender, Dios mío, tu palabra. Y así mismo nos vamos a encontrar con historias que cuando la leemos vamos a tener que llorar. Cuando la leamos nos va a llamar la atención. Y nosotros a veces, buscando respuesta de los cielos, la encontramos en su mayoría aquí en la palabra de Dios. Entonces, si tenemos la palabra de Dios aquí, ¿por qué querer mover a Dios de donde Él está cuando tenemos la respuesta aquí? ¿Por qué hacer que Dios se mueva si lo que nos está haciendo falta es solamente, y muchos buscan y abren la Biblia, gloria a Jesús, pidiendo una respuesta, y donde la abren ahí la encuentran? Dios obra de una manera misteriosa. A veces nosotros no entendemos, pero así obra Dios. Gloria a Jesús. Yo recuerdo un día que fuimos ahí al 24, kilómetro 24, donde fuimos con Kendry, esa vez solamente fuimos Edwin y yo. Aleluya. A un residencial. Ese residencial, allí visitamos a un hogar. En ese hogar, gloria a Jesús, yo voy a leer la Biblia, y cuando estoy buscando qué leer me encuentro con un salmo. Yo abro el salmo, y cuando yo termino la lectura, el Señor me pregunta que si fue intencionalmente que yo leí esa escritura, o si fue que Dios me dijo que leyera esa palabra. Y bueno, yo no traje nada programado, yo simplemente cuando estuve aquí, aleluya, me llegó el salmo, lo abrí y comencé a leer ahí. Yo no sé cómo eso se relacionaba con su vida, pero él testificó: lo que dice ahí es conmigo lo que está pasando. De manera que Dios me está hablando. Alabado sea Dios. Entonces Dios obra de una manera misteriosa y diferente. Por eso no hay fórmula. Por eso no hay, aleluya, un modo de nosotros decir: allí vamos a encontrar a Dios. Hay gente que tiene un lugar, un monte, por ejemplo. La gente se va al monte a orar. Muchos se conectan con Dios allí en el monte. Pero hay otros que van al monte y no consiguen nada. Hay gente que van al monte y vienen peor todavía. Aleluya. Entonces el problema no es el monte. El problema no es quizás el lugar tranquilo donde muchos se reúnen. El problema somos nosotros. Entonces tenemos que escudriñarnos. Si queremos que Dios hable a nuestras vidas, tenemos que tener comunión con el Padre, tenemos que tener comunicación con Él, tenemos que tener una relación con Él. ¿Cómo le vamos a conocer si no hablamos con Él? ¿Cómo le vamos a conocer si no leemos la palabra? Cuando estamos en el lugar de la oración, nosotros, aleluya, tenemos que aprender a hacer silencio. Vamos a orar, vamos a meditar, y tenemos también que aprender a hacer silencio. Y más en esta vida tan acelerada que llevamos, que a veces
el tiempo es muy limitado, el tiempo de la oración. Pero cuando comenzamos a orar, estamos pensando en la casa que hay que pagar, en la luz que ya se va a cumplir. Estamos pensando en la persona que está pensando quizás algo de mí. Estamos pensando en un problema que sucedió. Nuestra conciencia está todavía, aleluya, en el ambiente. Y nosotros tenemos que ir separando nuestros pensamientos carnales para que podamos conectarnos con el Espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, cuando venimos con un espíritu quebrantado, con una comunicación, con una lectura de la palabra, entonces tenemos que tener respeto ante Dios. El que conoce a Dios, aleluya, Dios se vuelve su amigo. Pero no vaya usted a abusar de la confianza de usted ser amigo de Dios. Porque hay muchos cristianos que abusamos de la confianza de nosotros decirnos o llamarnos amigos de Dios. Y cuando digo esto, me refiero a que nosotros para puntualizar algo, para nosotros asentar algo, para confirmar algo que hemos dicho, entonces decimos: Dios me habló, Dios me dijo. Gloria a Dios. Y este es un tema muy delicado. La palabra nos dice, nos enseña que no podemos utilizar el nombre de Dios en vano. Si usted utiliza el nombre de Dios en vano, yo no creo que usted tenga tanta comunión con Dios. Porque, aleluya, yo me admiro cuando hay personas que están siempre prendidos en su presencia, en la comunión íntima con el Padre. Esto es posible. Esto es posible. Gloria a Jesús. Si usted se aparta del mundo completamente, usted puede lograr esta intimidad con el Padre. Pero cuando de repente usted dice: Dios me dijo, y justifica algo que usted hizo, pero después usted ve que esa persona se retracta y dice: fallé, y dice: me equivoqué, entonces ¿dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo Dios? Y por eso, aleluya, cometemos muchos errores, porque queremos manipular a la gente a nuestro antojo. Queremos hacerle creer a la gente que somos el hombre o la mujer de Dios. Y eso aquí no vale. Aquí hay que ser humilde y sencillo. Santo es el Señor. Si usted quiere estar siempre conectado con Dios, tiene que respetar a lo que se llama Dios. Jesús de Nazaret. Santo es el Señor. Yo no entiendo cómo, aleluya, hay personas que dicen tantas veces: Dios me dijo, que ya usted no cree en ellos. Dios me habló tantas veces y ya usted no cree en ellos, ya lo tiene como si fuera un saludo. Es como, por ejemplo, aleluya, bendiciones, la gente te está saludando, ya la gente entiende que Dios me dijo, gloria a Dios. Es algo como tan fácil como saludar a un hermano. Y eso es peligroso. Es peligroso. Y hemos visto muchos fallos aquí. Queremos a veces, aleluya, tratar de alinear. Pero hay gente que cuando usted le dice la verdad bíblica, entonces se ven confrontados y no quieren asumir su realidad. Incluso a veces se ven expuestos, gloria a Dios, y entienden: bueno, este no es mi lugar, aquí tengo amenaza. Porque se quedan con el Dios me dijo, con el Dios me dijo. Y vemos, hermanos, incluso a un nuevo creyente que toman esta costumbre de otros que son un poco más viejos, más maduros, y de una vez usted lo ve predicando y dicen: Dios me habló, Dios me dijo, pero no han tenido una relación con Dios todavía. Aleluya, lo que tienen es un conocimiento que han aprendido porque otro ya tiene esa fórmula. Bendito es Jesús. Entonces, el decir Dios me dijo para yo validar una información que he dado, posiblemente o lo más seguro es que nos aleje más de Dios. Que ahora tú estás buscando a Dios en oración, 3 horas orando, 4 horas orando, gloria a Jesús,
y la guerra que se te levanta es una guerra que ahorita Kendry dijo algo y hablaba de la transferencia. Gloria a Dios, cuando una persona va a orar por alguien, que la mala influencia de ese alguien por quien tú oras, entonces se te transfiere a ti. Y es cuando decía el maestro, bueno, entonces estamos mal, porque Jesús le transfería a los demás y eran sanos, y eran restaurados, y eran libres y eran limpios. Pero ahora la influencia viene a muchos de nosotros, sucede lo contrario. Entonces no estamos bien, no andamos bien, tenemos que alinearnos. Cuando esto está sucediendo, entonces hay que poner una alerta, hay que poner una alerta, porque algo no está bien. Si eso sucede, quiere decir que nosotros no tenemos la mejor comunión que debemos de tener con Dios. No la tenemos, lamentablemente. Por eso el buscar a Dios, hay mucha gente que tienen años en el Evangelio y no han tenido experiencias espirituales con Dios todavía. No la han tenido todavía. Entonces tenemos que procurar que su presencia nos arrope. Tenemos que procurar nosotros olvidarnos por completo de esta tierra, de los bienes materiales, para poder conectarnos con el trono de la gracia. Esto es necesario. Por eso es que Juan estaba, ya Juan no tenía nada en su mano, no tenía posesiones, pero cuando estaba en la isla de Patmos, fue que él vio su mayor revelación. Allí estaba totalmente separado de los bienes materiales. Allí estaba en una situación de vida o muerte y tenía que olvidarse de las cosas terrenales obligatoriamente. Entonces, si nos aferramos a los bienes materiales, estamos limitando, aleluya, el encuentro personal que necesitamos con Dios. Lo estamos limitando. Gloria a Jesús. Hay personas que no necesitan hacer nada, principalmente los que no son convertidos a Cristo todavía. El Señor trabaja con ellos y como Él quiere se le aparece y quebranta su corazón. Aleluya. Se lo digo porque nos ha pasado mucho de nosotros. Porque dice la Biblia que Dios no escucha al impío, ¿verdad? Pero a todo aquel que se humilla, a ese Dios oye. Entonces, todo impío inconverso que está envuelto en el pecado, de repente, aleluya, en un momento de gemir, viene humillado delante de Dios pidiéndole perdón y puede ver la manifestación de Dios en su vida. Pero posiblemente esa sea su mayor encuentro que haya tenido con Dios. Posiblemente después de ahí no le pase algo igual. Bendito el Dios que vive para siempre. Entonces tenemos que procurar siempre buscar su rostro, buscar su presencia, pero no para ser visto. Por ejemplo, hay muchos, aleluya, muchos cristianos que ven ángeles a cada momento. Ven ángeles que se mueven de un lado a otro. Ángeles que los están acompañando, incluso, aleluya, son esclavos o son siervos de ellos, porque lo manejan a su antojo. Y le hablan de tal manera, gloria a Jesús, en que el ángel pudiera ser un niño, pudiera ser un soldado, que tiene que estar ahí esperando que la autoridad le delegue. Bendito el nombre del Señor. Y vemos una comunicación tal con los ángeles que a veces, aleluya, el libro de Judas dice algo un poco fuerte ahí, aunque en el libro de Judas yo creo que sí, nosotros tenemos autoridad para reprender a los espíritus de las tinieblas y esas secuaces, pero habla algo poderoso de que los ángeles no profirieron palabra de juicio contra Satanás. Aleluya. Pero entonces nosotros tenemos ángeles como esclavos. Espérate, no te muevas. Gloria a Dios. Espera que yo te avise.
Déjame predicar. Wow, qué relación tienen con los ángeles. Qué nivel en el mundo espiritual han conseguido. A tal nivel, aleluya, que estamos un poco superior a los ángeles. Pero David dijo que Dios hizo a los ángeles superior a nosotros. Aunque Dios nos coronó de gloria, ellos son superior a nosotros. Aunque Jesús no murió por ellos, ellos son superior a nosotros. Nosotros tendremos nuestro lugar en el cielo, tendremos nuestra posición. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Es más, me voy más lejos. Hay gente que tiene a Dios como si fuera su esclavo. Hay gente que quieren dominar a Dios a su antojo. Que Dios le persiga a ellos. Alabado sea el que vive para siempre. Señores, tenemos que tener cuidado. Tenemos que discernir qué espíritu nos está dominando. El espíritu de Cristo es un espíritu que se sujeta. El espíritu de Cristo es un espíritu humilde. El espíritu del cristiano es un espíritu apacible. Alabado sea el nombre del Señor. La autoridad que nos delegó Jesús a nosotros es para que degollemos escorpiones, para que así mismo, aleluya, echemos por tierra todos demonios, que expulsemos a los demonios de los cuerpos. Pero nosotros no tenemos la capacidad de agarrar un demonio y exprimirlo con nuestra mano. No tenemos la capacidad de pisarlo con nuestros pies. No tenemos la capacidad de encarcelarlo en algún lugar espiritual. Alabado sea Jesús. Eso le corresponde al Señor. Ya su sentencia está dada. No lo vamos a sentenciar nosotros por encima de la sentencia que ya Dios le ha dado. Bendito Dios. ¿Por qué hay tantos cristianos con tantas batallas? Porque ellos solamente se basan en pelear en contra del reino de las tinieblas. Y entonces a veces saltan más el reino de las tinieblas, yo entiendo que sin querer, en todo lo que hacen, que a Dios. Porque predicamos un mensaje de Cristo, pero 20 palabras son de Satanás y de Cristo ¿cuántas? Gloria a Jesús. Alabado sea Jesús para siempre. ¿Por qué nosotros batallar con quien no tenemos que batallar? ¿Por qué perder el tiempo en una batalla que no nos fue delegada a nosotros? ¿Para qué? Santo es el Señor. Nosotros fuimos llamados a pelear con el reino de las tinieblas. El Señor no nos dio a nosotros esa ordenanza. El Señor nos mandó a nosotros a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a libertar a los que están cautivos, aleluya, a echar fuera a los demonios, a dar libertad a los que están presos en la cárcel, a predicar las buenas nuevas de salvación, a nosotros edificar, aleluya. Pero a veces provocamos los levantamientos, provocamos la guerra, porque desde que llegamos a la administración de una vez, aleluya, ministrando en contra de los vientos contrarios. Santo es el Señor. Y hay momentos en que hay que guerrear, hay momentos que hay que hacer guerra. Bendito el Dios de los cielos. Pero no nos vamos a distraer en cosas que no nos corresponden. Cuando tenemos que arreciar, arreciamos. Pero nosotros tenemos que no podemos perder el enfoque del evangelio. No lo podemos perder. Entonces, tengo una gran batalla, tengo una guerra muy alta, aleluya. Se me están levantando por aquí, se me están levantando por allá. Y a veces decimos que por hacer la obra se me levantan. Gloria a Jesús. Por hacer la obra se te pueden levantar. Pero ve a hacer la obra para libertar a un cautivo y despoja esos espíritus de la tiniebla de esa casa.
Pero no vayas tú a un panal de demonios, gloria a Dios, que cuando tú comiences a escarbar te va a salir todo el peso de las tinieblas. Entonces te buscaste una guerra que no era tuya. Se te levantaron porque tú lo provocaste. Entonces, ¿cómo buscar a Dios? Aleluya. Busquémosle con un espíritu dócil. Vayamos a su presencia y olvidémonos de las tinieblas. Vamos a orar para que Dios libere al hermano. Señor, mira los demonios que están influenciando a fulano de tal, échalo fuera. Alabado sea Dios. Pero ya que todo está, que llegue hasta ahí. Pero llegamos a la casa y vemos demonios en la habitación. Vamos a la sala y tenemos demonios que se nos están levantando. Si salimos, el hermano está endemoniado y siempre ven demonios en todas partes. Gloria a Dios. Ahora, esto es un poco difícil, porque hay hermanos que ven muchos demonios y no hablan de ángeles, no hablan de una presencia positiva. Lo que ven es demonio y siempre ven levantamiento y siempre ven la carga. Gloria a Jesús. Pero cuando venga a recibir la presencia de Dios, también es bueno que te diga: mira, en la presencia de Dios veo que viene sobre ti ahora, y así mismo se manifiesta. Pero no vaya a decir, aleluya, que el demonio te está acechando. Cuídate, porque Satanás te está acechando. Alabado sea Jesús. Hay cosas que ni decirlas son buenas. Porque desde el hecho de tú haberte convertido, ya tú estás en guerra espiritual. Ahora, enfócate en las cosas de Dios. Busca el reino de los cielos y olvídate de todas las cosas materiales para que pueda navegar con Dios. Usted sabe lo bueno que es que usted necesite respuesta de parte de Dios, y usted diga, aleluya, en este momento usted se incline y Dios le conteste en menos de media hora. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero cuando estamos con la mente nublada, buscamos a Dios, oramos a Dios, horas y horas con Dios, y la conciencia nos está diciendo: oye, ve, levántate, no te quedes así, vete y dile su verdad en la cara, que tú no eres cualquier cosa. El Espíritu de Dios no ha entrado todavía, tú no le has dado la entrada al Señor. Porque tú estás envuelto en un pensamiento de venganza, estás envuelto en un pensamiento carnal, humano, y tienes que despojarte de esas cosas para que el Señor te pueda ministrar, para que el Señor te pueda hablar. No hagas oraciones egoístas, haz oraciones que puedan edificar. Bendito el Dios de los cielos. Señor, yo necesito que tú me ayudes cada vez a crecer en ti espiritualmente. Yo te pido, Señor, que ayude a mis hermanos también para que todos crezcamos juntos. Yo te pido que a cada uno le dé los dones, Señor, y talento que tú tienes para cada uno de ellos, y que todos podamos hacer la obra del Señor. Aleluya. No, pero a veces queremos solamente orar por nosotros. Decía el ministro López ahorita: Señor, yo quiero volar. Bendito Dios. Me llamó un poco la atención. Me llamó un poco la atención porque es una dimensión que yo no sé cómo la tengo incrustada, pero en los sueños yo puedo volar. Y cuando yo vuelo en los sueños, es un sueño de maravilla. Yo no quiero que termine el sueño. El estar en una dimensión de uno estar en los aires, aleluya, eso es poderoso. Eso es poderoso. Pero eso va a llegar en un momento. Todos nosotros vamos a volar. Todos vamos a estar, aleluya, en una nueva dimensión, en el Espíritu, en la nueva Jerusalén. Vamos a conocer los continentes, vamos a conocer los mares. Yo sé que vamos incluso hasta conocer los peces, porque vamos a tener todo el tiempo del mundo para eso.
como estuvo Adán. Como estuvo Adán, ese fue el diseño original. Así era que nosotros debimos de haber sido. Aleluya. Pero todo se dañó. Ahora eso lo vamos a recuperar a través de Jesucristo, que ya hizo la obra que era necesaria para eso. Y ahora solo en el momento, estamos solamente esperando el tiempo. Vamos a volver a hacer lo que nosotros debimos haber sido al principio. A su nombre. Aleluya. Yo no sé, Kendry, por qué yo tenía eso dentro y nunca le he orado a Dios por eso. Pero como que he sentido que en algún momento yo voy a estar en el aire, flotando en el aire, aunque sea 2 metros del piso. Yo no sé, pero eso lo tengo como dentro de mí. Pero no es que se lo pido a Dios, sino que está incrustado ahí. Y sé que hay una dimensión superior. Ahora, nuestras oraciones a Dios no es para que seamos vistos, no es para que nos vean como más grandes que los demás. Aleluya. Qué bonito es cuando una persona sabe lo que tiene de Dios y allí en la intimidad comienza a hacer lo que Dios le dice y suceden grandes cosas. Qué bonito es eso. Hay personas que quieren que sucedan las cosas para ser exhibidas, para subirlas de una vez a las redes. Y entonces mira el hombre de Dios, al hombre que Dios está usando en este tiempo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hemos visto muchos hombres de Dios con un mensaje poderoso que estuvieron en el espíritu, pero que hoy no sabemos qué le pasó. Hoy ni siquiera queremos escuchar su mensaje. Gloria a Dios, porque creíamos que era una cosa poderosa. Y no podemos ser engañados. Dios no puede ser burlado. Nuestros ojos tienen que estar siempre en Cristo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. En conclusión, descubra cuál es la manera en que Dios se conecta con usted. Usted comienza a buscarlo en oración, usted comience quizá a meditar, quizás a hacer silencio, pero lejos de otras cosas, sino ahí para que Dios le hable. Usted comienza a leer la Biblia con pasión, con anhelo. Usted haga ayuno, aleluya, y busque, intente las diferentes formas de usted purificarse y que Dios se conecte con usted. Cuando Dios, aleluya, haga acto de presencia en su vida, entonces esa es la forma en que Dios se conecta con usted más fácil. Hay diferentes formas, puede que sea así, puede que sea de otra forma, pero aleluya, la que sea más fácil conectar con Dios, esa es la que usted debe de utilizar, para que pierda menos el tiempo y tenga menos frustración. Aleluya, pónganse sobre sus pies. Santo Jesús para siempre. Gloria a Jesús. Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Jesús. Gracias Padre. Padre, yo te presento a este pueblo en esta hora. Dios mío, te pedimos, Dios, para que cada día nos ayude, oh Dios, a nosotros menguar y a nosotros poder crecer en ti, Señor Jehová. Que podamos comprender, que podamos entender, identificar, descubrir cuál es el propósito, Señor, por el cual tú nos traíste a esta tierra. Cuál es el propósito por el cual, Dios mío, tú nos has llamado. Ayúdanos a entender, oh Dios, y tener esa capacidad de entendimiento para que no perdamos el tiempo, para que aprovechemos el tiempo al máximo, Señor. En esta hora yo te pido, Dios, para que tu Espíritu se revele, oh Dios, a cada uno de nosotros. Permite, Señor, aleluya, que tu presencia, Dios, nos persiga y que nosotros, Padre, podamos sentir la pasión, el anhelo, Dios,
de poder navegar en agua profunda. Que sintamos el compromiso, Dios, esa pasión de poder encontrarnos contigo, Señor, sin importar el tiempo, Padre, que tengamos que agotar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, este pueblo está en tus manos, Dios. Queremos ir en crecimiento cada día más. Queremos crecer, Dios mío, y estar conforme a tu voluntad. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos ser obedientes, oh Dios, al llamado, al propósito, a tu ministerio. Obediente, oh Dios, a lo que dicen las Escrituras. Queremos, Señor, aleluya, ser evidente a Jesucristo en la vida de cada persona, Señor. Glorifícate cada día. Y permite, Señor, que cada día podamos sentir, recibir la capacidad de poder conectarnos en el mundo espiritual y de poder entender, Dios mío, las obras de los cielos aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Yo te presento a toda madre, Dios, toda madre de esta congregación, principalmente y familiares nuestros, están en tus manos. Señor, que hoy puedan pasar un excelente día. Que hoy, Señor, se llenen de regocijo, de gozo, de amor, de pasión, y así, Señor, reciban, oh Dios, de cada pariente de su familia hoy, oh Dios, un momento especial. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.